Los primeros coches de competición que osaron profanar el trazado mudéjar de las calles de Alcañiz lo hicieron de forma tímida durante las fiestas del año 1965. El doctor Joaquín Repollés y un grupo de amigos aficionados a los automóviles propusieron una pequeña carrera consistente en dar 16 vueltas a un circuito improvisado dentro del casco urbano de Alcañiz. El recorrido total era de tan solo 62 kilómetros y el primer piloto que lo ganó fue el zaragozano Pelayo Martínez. Conducía por entonces un Seat Nardi 1000 con el que consiguió un promedio de velocidad de 90 kilómetros por hora, un récord que ha quedado atrás con el paso del tiempo. En la década de los 70, lo que comenzó como un simple trofeo de aficionados ya se había consolidado como el Premio Ciudad de Alcañiz. El interés de los constructores de automóviles da origen a las carreras para nuevos pilotos. Los ya célebres Seat 1430 y Renault 8 TS contribuyen, con la espectacularidad de sus accidentes, a convertir a Alcañiz en el circuito urbano más importante de España. Junto a los prestigiosos pilotos Bernard Tremont, Alex Soler-Roig, Jorge de Bagration, Jean-Claude, que ganan a bordo de potentes máquinas como los Porsche, Alfa Romeo y Ford Capri, hay jóvenes desconocidos a bordo de coches más modestos que luego alcanzarán la fama. Este es el caso de Luis Pérez Sala, por ejemplo, que ahora es candidato español a la Fórmula 1. It's all in her mind. Con la Copa R5 a iniciación, seguiremos dando noticias a lo largo del transcurso. Los años 80 traen importantes progresos tecnológicos que aumentan considerablemente la potencia de los vehículos y, por tanto, su velocidad. Los pilotos comienzan a exigir mayores medidas de seguridad y el Premio Ciudad de Alcañiz deja de celebrarse temporalmente en medio de una fuerte polémica sobre el excesivo riesgo de los circuitos urbanos. 1985 quedará marcado en los 20 años de historia del Premio Ciudad de Alcañiz como la edición más trágica. El coche número 2 de la Copa Iniciación Renault entrenaba el sábado para ganarse su lugar en la parrilla de salida. Pero al llegar a la glorieta del Paseo de Andrade, José Jacinto Burgos, su piloto, perdió el control del vehículo. Este, tras chocar con el guardarraíl, cayó en mitad de un grupo de espectadores que estaban presenciando la prueba. El accidente se saldó con la muerte de 2 de los espectadores sobre los que había caído el vehículo. El piloto y el resto de los heridos salvaron sus vidas, pero la carrera, tras ser suspendida, pasó por sus momentos más difíciles. Se puede imaginar en estos momentos, estamos en la corporación municipal totalmente consternados ante el accidente luctuoso que ha dado motivo a que haya dos fallecimientos. Ante esta situación nos hemos reunido la corporación municipal y la organización, puesto que el que tiene que decidir si suspende la carrera o no es la organización, y que la organización y el ayuntamiento conjuntamente hemos decidido en señal de duelo suspender las carreras el 19 Premio Ciudad de Alcañiz. Muchas gracias. Estamos también muy consternados y en este momento la verdad es que ante la decisión que hemos tomado de suspender las carreras, ya la verdad es que no podemos decir más. Es un tema que tenemos que estudiar y en fin, en principio el 19 premio queda anulado. Tras la tragedia, parecía que el Premio Ciudad de Alcañiz había desaparecido para siempre, pero los alcañizanos se mostraron favorables a su continuidad y los coches volvieron al circuito urbano.
Desde entonces, las carreras de coches y Alcañiz han pasado a ser una misma cosa. El recuerdo de la tragedia ha hecho que las medidas de seguridad se hayan redoblado hasta hacer de Guadalope un circuito fiable a pesar de ser urbano. Los propios alcañizanos contribuyen a ello con su esfuerzo desinteresado. Ellos mismos montan y desmontan los casi 5 kilómetros de guardarraíles que a partir de ahora protegen a público y pilotos. Los voluntarios son jóvenes en su mayoría. Alcañiz es hoy, más que nunca, el gran espectáculo que los aficionados al motor andaban buscando. Una prueba más que apetecible para cualquier piloto. Los coches, con sus alerones y la propaganda de sus patrocinadores, transforman totalmente la habitual dimensión de esta pequeña ciudad turolense. Los 12.000 habitantes de Alcañiz ven triplicado su número a lo largo del fin de semana de las carreras. Las calles dejan de ser ese apacible lugar de tránsito para transformarse en una animada feria donde no faltan las caras de famosos y donde la fiesta se prolonga hasta altas horas de la madrugada, a pesar de la frenética actividad de organizadores y participantes. Alcañiz se llena. Encontrar sitio donde dormir durante los días de las carreras no resulta nada fácil. Así que cada uno se las arregla como puede. Mientras el público se instala o se divierte, los mecánicos y los pilotos van a lo suyo. Nadie quiere perder ni un solo minuto. Los más avispados llegaron a Alcañiz unos días antes para poder entrenar a escondidas, dar los últimos retoques y ambientarse en el tono de la carrera. La igualdad de las máquinas hace de la puesta a punto de los vehículos una operación trascendental si se aspira a la victoria. Perder unos segundos en una frenada puede decidir un adelantamiento. Las partes vitales de cada vehículo se revisan una y otra vez. El peso es otro de los detalles que pueden decidir el resultado final. La mayoría de los pilotos se las ingenian para quitar lastre y ganar velocidad punta. Pero las normas en este sentido son muy estrictas. Aquí no valen los trucos. Los coches son sometidos a un riguroso control destinado a evitar ventajas antirreglamentarias. Cada coche es pesado en una báscula electrónica de precisión, con piloto incluido. Si faltan kilos, deberán ser añadidos en las formas que mejor crea el mecánico.
Conforme se acerca la hora, los nervios se hacen patentes en los protagonistas. Las medidas de seguridad son repasadas a fin de que no haya ni el más mínimo fallo. Al mediodía del sábado dan comienzo los entrenamientos. Cada piloto pone en marcha a todo su equipo mientras los cronometradores oficiales ocupan sus lugares de control. Para que no se produzcan errores en el registro de tiempos, un complicado equipo de control entra en funcionamiento. Un microprocesador conectado a células fotoeléctricas en la línea de llegada se encargará de confirmar las victorias, los récords y la velocidad de cada vehículo. Solo los corredores se entrenan, equipos de rescate y sanitarios también toman posiciones a fin de estar a punto por si hace falta su intervención. Al fin está todo listo. Las máquinas esperan el momento de empezar. Los motores comienzan a rugir por las calles de Alcañiz. La emoción sube al igual que el olor a gasolina quemada. Los pilotos se esfuerzan por clasificarse unos o por conseguir el mejor lugar de la parrilla de salida los menos. También temen la avería. Las indicaciones de los técnicos sirven en estos momentos de gran ayuda. Las carreras de Alcañiz son punto de encuentro para mucha gente al final del verano. La diversión no se queda limitada a los coches. Costero, has debido llorar porque dejas que tu mirada se pierda fácilmente, sentada al borde del mar, una tarde de agosto, has
de que las olas mojen tus pies. Dejas que una lágrima roja resbale por tu cara. No. Pues para mí ganar en Alcañiz con suelo mojado es como haber ganado una carrera un poco más importante que con el suelo seco, ¿no? Tenía muchísimas ganas de triunfar aquí porque me parece que es la carrera más bonita que se celebra en todos los circuitos, porque se vive una afición que no se vive en ningún otro circuito. Y en años anteriores tuve mala suerte. El primer año, por la inexperiencia, era la segunda carrera que corría en mi vida, me quedé sin gasolina, yendo cuarto. El segundo año, pues en entrenamiento, estaba haciendo el tercer mejor tiempo y me pegué un tortazo contra un guardarraíl. Y el tercer año pues se suspendió por el accidente de Chiqui. Y este año pues quería triunfar como fuera.
Cuando dejes de sentir vértigo, hey, vértigo, hey, vértigo, hey, vértigo, hey. Vértigo, vértigo. Cuando te acercas a mí siento vértigo, vértigo. Cuando te oigo reír. Vértigo, hey, vértigo, hey, vértigo, hey, vértigo, hey. Vértigo, vértigo. Cuando te acercas a mí siento vértigo, vértigo. Cuando te oigo ¿Quién va a ser el rival más duro de Correcaminos? Yo creo que sí, y bueno, puede ser que alguno más de los Gol Moreno es posible que pueda también estar ahí. Esta puede ser la quinta victoria de José Ángel Sasian Barrena en Alcañiz. Hombre, esperemos, hasta ahora he ganado las 4 veces que he venido, esperemos que no se me rompa la racha. Bueno, el circuito de Alcañiz, no puedo decir menos, que me ha encantado, que es un circuito precioso. Lo corrí por primera vez en el año 67 y todavía me quedan ganas de correrlo otros 20 años más, si es posible. Pienso seguir corriendo y lo único que puedo decir es que el circuito de Alcañiz este año está mejor que nunca, en cuanto a las cuestiones, en seguridad, en piso, y bueno, el público ya ves que está como nunca, fenomenal.
world destruction, your life ain't nothing. The human race is becoming a disgrace. Countries are fighting in chemical warfare, giving a damn of the people who live there. Nostradamus predicted the coming of the Antichrist. Hey, look out, the Dora nations are on the rise. A democratic communist relationship won't stand in the way of the Islamic boss. The CIA is looking for other tactics. The KGB is swamped with everything. Brainwash mentalities to control the system. Using TV and movies, religions of course. Yes, the world is heading for destruction. Is it nuclear war? What are you asking for? Your life ain't nothing, the human race is becoming a disgrace. The rich get richer, the poor are getting poorer. Fascist, chauvinistic government full. People and Muslims, Christians and Hindus are in the time zones searching for the truth. Who are you to think you're a superior race, racing for your everlasting doom? We are time zone, we come to drop the bomb on you. La prueba reina está reservada a los vehículos de más potencia. Estos han sido modificados de tal forma que en la mayoría de los casos apenas tienen parecido con los vehículos de serie. Desde fuera es difícil imaginarse cómo se ve una ciudad desde uno de estos coches a más de 200 km por hora en alguno de los tramos. Una cámara especialmente instalada dentro de uno de los bólidos nos va a permitir apreciarlo. A tal fin, hubo de construirse un soporte de hierro forjado que, sujeto a las barras de seguridad del vehículo, no molestaba las maniobras ni la visibilidad del piloto. Así es el circuito de Guadalope al volante de un Ford Fiesta XR2 pilotado por el corredor alcañizano Mariano Sánchez. Salimos en mitad de la avenida Aragón. Es la recta más larga del circuito y donde se alcanzan las mayores velocidades. Esta es la primera curva, la llamamos el embudo y se suele tomar en segunda marcha. Intentar sacarle tiempo conduce directamente contra la valla, es el tramo más peligroso. La siguiente curva es la Monegal. Hemos metido tercera, pero para pasarla hace falta dar un pequeño toque de freno. Es lenta, pero un peralte permite apoyar bien el coche y salir rápido. Estoy entrando en la curva de la Plaza de Toros. Tengo que concentrarme en la salida, ya que el puente obliga a frenar. Un simple toque de pedal. Hay que ceñirse mucho a la parte izquierda buscando una salida rápida. Este es el Paseo de Andrade, lo más rápido del circuito junto a la recta de meta. Aquí pisamos a fondo en cuarta, serpenteando la vega del río Guadalope. Lo más peligroso son dos curvas a la izquierda. En la primera se levanta el pie del acelerador y en la segunda hay que reducir. Ya estamos en el puente de Santo Domingo. En mitad del puente hay que meter tercera para acometer la curva de la calle Mayor. Se pisa un poco el freno para trazarla y luego aceleramos de nuevo. Aquí ya ponemos el coche a tope para llegar en quinta a la primera curva de la subida del Corcho. Después de una corta reducción, giramos en cuarta.
Cualquier indecisión en esta subida puede hacernos perder un tiempo precioso. Así llegamos a la curva de la entrada del hospital. Hay que tomarla ciñéndose perfectamente a su interior con el fin de salir bien colocado. Esta es la continuación de la curva anterior. Entramos apurando en tercera y al salir la fuerza centrífuga nos lanza contra la cabina telefónica. Aquí en cuarta apuramos hasta mitad de recta, donde metiendo quinta se consigue la máxima velocidad de todo el circuito. Yeah.